Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a presentar este tema que es muy sencillo, es cortito además, que son los gases. Primero, quiero disculpar que me demoré un poco con el tema de los videos. Tuve un problema, se me rompió la cámara o el celular anterior que estaba usando y bueno, tuve que comprarme uno nuevo. Acá, justo, acá está la caja. Este es el nuevo celular que me compré. Eh, Así que bueno, estuve varios días sin poder grabar nada porque no tenía una herramienta más o menos adecuada como para hacer un buen video. Ahora que ya tengo la nueva cámara, voy a continuar de vuelta con todos los videos que necesitemos. Hoy vamos a hablar de gases. Este tema es un tema que es sencillo, es corto. Básicamente, un gas es una molécula o una sustancia, mejor dicho, que a temperatura ambiente y a una presión normal se encuentra físicamente en estado gaseoso. Dentro de este grupo podemos incluir a las moléculas que conforman el aire, como es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, hidrógeno. Después tenemos también a los gases combustibles, como es el metano, como es el etano, el propano. Bueno, así tenemos, este es el propano. El propano es el gas que se encuentra, que forma el gas licuado, que es el gas de las garrafas, el propano. El metano es el principal componente del gas natural, que es el gas que se utiliza en la cocina para la estufa. Bueno, estas moléculas se las considera gases porque, como dije recién, a temperatura ambiente y a presión normal son moléculas que físicamente son gaseosas. Esto es importante que aclararlo porque el estado gaseoso es un estado físico de la materia. Y hay sustancias que también se pueden encontrar en estado gaseoso. Sin embargo, no son gases. ¿Por qué no son gases? Porque a temperatura ambiente y a presión normal no se encuentran en estado gaseoso. Entonces no se las considera gases. Como es el caso del agua. Si yo tengo agua, la llevo a una temperatura por debajo de 0 grados, se va a encontrar en estado sólido, que es el hielo. Y si la llevo a una temperatura por encima de los 100 grados, va a encontrarse como vapor, es decir, en estado gaseoso. Se va a encontrar en estado gaseoso físicamente en ese momento, pero en sí no es una molécula que se la considere como un gas, porque cuando se encuentra a temperatura ambiente el agua es líquida. Esa es la diferencia. O sea, el estado gaseoso es un estado físico de la materia, pero se considera gases aquellas moléculas que se encuentran en este estado cuando están a temperatura ambiente y a presión normal. Las otras moléculas o otras sustancias se pueden encontrar en estado gaseoso, pero no es algo su estado natural. Es un estado al cual se pudo llevar modificando las condiciones, pero no es su estado natural. Entonces, las moléculas gaseosas, o mejor dicho, los gases, tienen ciertas características que lo diferencian de los otros estados como son el estado sólido y el estado líquido. Hay otros videos que yo hice con anterioridad donde hablaba del estado sólido y el estado líquido, que tiene sus características con respecto a que las moléculas, en ese caso, están más próximas entre sí, tienen menores movimientos, su energía cinética es menor. En el caso de los sólidos se encuentran más ordenadas las moléculas, tienen volumen propio. En caso de los líquidos también hay más cohesión, aunque no tienen volumen propio. Pero el caso de los gases es un estado diferente. Lo único que se asemeja el gas al líquido es que ambos se los considera fluidos. O sea, tanto los líquidos como los gases son fluidos. Esto significa que al aplicar una fuerza, digamos, las sustancias fluyen y se mueven. Esa es la diferencia con el sólido. O sea, el sólido no es fluido. En cambio, el líquido y el gas sí son fluidos. Eso es el punto en común entre ambos. Pero el gas es diferente al líquido. En el sentido en que en estado gaseoso las moléculas
están más separadas entre sí. Si yo tengo un recipiente, si yo pongo, por ejemplo, tengo un recipiente, ¿no? Bueno, imaginemos, ¿no?, que esto es un recipiente que ingresa un determinado volumen. Si le pongo un líquido, el líquido, digamos, va a ocupar un determinado volumen y va a dejar un espacio vacío. Sus moléculas van a tener una cierta proximidad entre sí y va a haber una cierta cohesión. En cambio, si la sustancia es un gas, lo que va a ocurrir es que, además de adoptar el volumen del recipiente, va a tender a ocupar todo el espacio. ¿Ah? Si esto fuese un gas, supongamos, ¿no?, que tengo el gas acá, sus moléculas van a tender a ocupar todo el espacio posible. Van como a desparramarse y ocupan todo el espacio. Además, las moléculas están más separadas entre sí, y esto se debe a que la fuerza de atracción entre las moléculas es prácticamente nula. Es decir, que casi no hay interacción entre las moléculas. Por tal motivo, como no hay una interacción como en los otros estados, las moléculas están alejadas entre sí, están separadas y tienden a ocupar todo el espacio. De hecho, cuando uno utiliza, por ejemplo, agarra un desodorante, cuando aprieta el aplicador que sale, inmediatamente como que se desparrama y se va difundiendo en el aire. Es porque tiende a expandirse, a alejarse entre sí. Y si lo contengo en un envase, trata de ocupar todo lo posible. Otra cosa otra característica que tienen los gases es que cuando yo le aplico energía a este sistema, las moléculas van a absorber esa energía y la van a transformar en energía cinética. Por lo tanto, al absorber esa energía cinética, las moléculas se van a empezar a mover. En realidad están siempre en constante movimiento, pero este movimiento va a aumentar. Va a aumentar el movimiento, van a aumentar las colisiones, y esto tiene que ver porque las moléculas incorporan energía cinética y se empiezan a movilizar. Entonces, esto es importante, recordar que las moléculas están más espaciadas, la interacción entre ellas es prácticamente nula, están en movimiento, colisionan entre sí, y además se pueden comprimir. Es decir, yo un gas lo puedo comprimir. Eso es lo que hacen los compresores en las bicicleterías, cuando uno va a inflar la bicicleta, que tiene la pistolita esa que sale el aire fuerte, o el odontólogo cuando le limpia con el aire. Eso es aire comprimido, o sea, es el mismo aire que está en la atmósfera, que el compresor lo chupa y lo comprime. Están las moléculas más cercanas entre sí, están comprimidas, entonces alcanzan una mayor presión. Lo mismo sucede con el gas natural que utilizan los autos, que es el GNC. La palabra GNC significa gas natural comprimido. Es el gas natural, pero que está comprimido, es decir, que está todo como aprisionado a través de compresores que lo van comprimiendo, y de ahí le inyectan a los autos. Es para que en un determinado volumen ingrese mayor cantidad de moléculas de gas. Bueno, entonces, más adelante, cuando terminemos con gases, vamos a continuar con estequiometría, que es el próximo tema. Y es importante que manejen bien el tema de gases porque se va a ver muchos casos que el cálculo de la formación de un producto se hace a través de el uso de estas fórmulas de gases, porque, digamos, el producto se forma como gas, entonces se mide el volumen y a partir de ahí se puede medir la cantidad. A continuación voy a hacer otro video donde vamos a ver las leyes de los gases. Las leyes de los gases lo que hacen es explicar cómo se comportan los gases al variar las diferentes magnitudes.